Quería en esta clase que queden grabados algunos temas importantes, útiles, que se suelen usar en las máquinas, se suelen ver en las plaquetas, en los proyectitos, los proyectos de electrónica, en los prototipos. Y bueno, voy a ir de a uno aclarando algunas cosas teóricas y también algunos temas prácticos. Antes que nada, la electrónica actual habíamos dicho que era digital y que hoy por hoy el elemento o el dispositivo, para hablar mejor, que se encarga de hacer todos los procesamientos de las señales que provienen, en el caso nuestro de mecatrónica, provienen de sensores, dispositivos de sensores, transductores. Estas señales que ofician de entrada a los dispositivos microcontroladores, a los dispositivos digitales en general. Estas entradas son digitalizadas, después vamos a ver cómo, y procesadas en lo que puede ser un lazo de control o una automatización. Y bueno, después yo con esta decisión que tomo en mi sistema digital, puedo llegar a querer actuar algún elemento final de control. Entonces, estos elementos finales de control, ustedes saben que pueden ser relés, motores, sobre todo en robótica, ¿no? Motores, pueden ser válvulas, pueden ser electroválvulas. Cuando dije estas válvulas me refiero a válvulas proporcionales, ¿no? Y estas válvulas, electroválvulas tipo on-off, en un circuito electroneumático. Ya habrán visto con Ernesto variadores, ¿sí? Variadores de velocidad, etc. Es decir, hay una serie de elementos que yo puedo querer controlar, pero finalmente acá están diríamos los más importantes. Por lo tanto, muchas veces la conexión directa del sistema digital a estos elementos es imposible y tengo que hacerlo a través de una interfaz, que vamos a ver cómo sería. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos componentes y qué es lo que podemos llegar a hacer. Incluso, bueno, hoy por hoy, LEDs. Supongamos que estemos haciendo semaforizando algo. Bueno, voy a necesitar comandar LEDs. El caso típico, un elemento típico usado, ustedes ya lo conocerán, es el relé o relevador, o relay, como decían la gente grande. ¿En qué consiste? Bueno, ya saben, pero bueno, repasemos un poquito. Un relé en realidad consta de una bobina, en la cual si le hago circular una corriente determinada, acá aparece un campo magnético. Ese campo magnético atrae este dispositivo, la palanca que está acá, y claro, dispongo de tres contactos, uno que lo voy a llamar común,
¿sí? Un común, un normal abierto y un normal cerrado. ¿Qué va a suceder? Bueno, ustedes ya saben que acá aparece un campo, al verse atraído este sistemita mecánico, el común va a ir hacia este lado, cerrando este circuito, por acá, ¿sí? Y dejando y abriendo el circuito que estaba cerrado en condiciones normales. ¿Qué es condiciones normales? Sin corriente. Es decir, cuando yo no tengo corriente por esta bobina, este circuito está establecido, por eso le llamo normal cerrado, y cuando tengo corriente, este mecanismo hace que el contacto cambie y la corriente ahora circule en este otro sentido. Circula en ese otro sentido si tengo algo conectado, ¿no? Es decir, tengo las dos posibilidades. Acá en esta imagen real, no, esto es un esquema, por supuesto, en esta imagen real, se observa la bobina, se observan acá los contactos. Acá tengo otro caso, muy usado, donde es un relé, fíjense, con pines, para poder soldar en plaquetas. Acá en la parte superior del relé están las especificaciones en tensión y corriente. Fíjense, acá el fabricante me dice que este relé puede consumir 10 amperes, 277 volts de tensión continua, 12 amperes en 125 volts de tensión alterna. Perdón, das dos veces continuo, no sé por qué dije 10 amperes en 277 volts de tensión alterna, 12 amperes en 125 volts de tensión alterna. Tendrían que ver la hoja de datos para ver exactamente qué significa esto. Esto no es más que una guía. Sí, acá arriba aparece el valor que dice 12 volts en DC, y por supuesto refiere a la tensión de la bobina del dispositivo. Fácilmente son encontrables relés de 6 volts, 12 volts, 24 volts, y bueno, podrían verse, me ha tocado trabajar con relés de 220 volts. Hay toda una gama que según las necesidades uno los puede elegir o no. ¿Cómo se representa? ¿Cuál es el símbolo? Bueno, el símbolo se representa por un lado la bobina, el relé, y por otro lado los contactos, digamos. Es decir, podría tener algo así. Claramente se observa que este contacto es el común, este es el normal cerrado y este es el normal abierto. ¿Sí? Entonces, cuando acá haya corriente, el dispositivo va a conmutar. Algunas cosas a tener en cuenta. Este es un dispositivo electromecánico, por lo tanto, su vida útil va a depender de las conmutaciones que pueda realizar este dispositivo. Entonces, esto es un factor a tener en cuenta cuando uno selecciona un relé. Después también, por supuesto, algo importante es qué corriente y qué tensión va a manejar este dispositivo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la máxima corriente y la máxima tensión que puede manejar entre sus bornes? Otro dato importante a tener en cuenta, como dice acá, es la tensión que yo voy a necesitar en la bobina.
No, hay que mirar bien acá o en las hojas de datos para saber cuál es la tensión que yo necesito en la bobina. Entonces, por supuesto, la vida útil del relé no solo va a depender de la cantidad de conmutaciones, sino del régimen que yo use de corriente por el relé, por sus contactos, y la tensión que use en el relé. Esto es sabido. ¿Cómo lo puedo probar? Bueno, miren, normalmente uno lo que tiene que tratar de hacer es distinguir las bobinas, dónde están los terminales, qué significa cada uno, y en base a eso, con un tester en principio, uno puede ver dónde está la bobina y tratar de medir qué resistencia presenta la bobina del relé, si esa bobina está quemada, está abierta. Normalmente un relé de este tipo, de 12 voltios, a lo mejor su resistencia de la bobina anda alrededor de los 330 ohm, 400 ohm, o sea, estoy hablando de estos valores, más o menos en un relé de estas características. Si yo acá mido abierto o en cortocircuito, bueno, tengo un problema en la bobina y por supuesto el relé no va a funcionar correctamente. Generalmente en este tipo de relé la bobina está entre este terminal y este terminal. Este de acá suele ser el común y bueno, de acá no recuerdo ahora, pero no tiene importancia, solamente hay que verlo. Supónganse que este sea normal cerrado y este sea normal abierto. Seguramente es al revés porque entonces es fácil probarlo porque yo tomo el tester y mido continuidad, busco la continuidad en este caso con el dispositivo sin tensión y después aplico tensión y el camino tiene que cambiar del común hacia el otro lado. ¿Qué suele pasar acá? ¿Por qué otra falla pueden tener esto? Bueno, a veces por los excesos de corriente o de tensión. Acá se producen chispas al momento de la conmutación y los contactos del relé terminan carbonizándose, no haciendo un buen contacto o directamente. Ya uno ve que el contacto es resistivo. Acá no debería dar ninguna resistencia, debería dar prácticamente 0 ohm la continuidad entre estos terminales, actuado y no actuado, pero uno a lo mejor puede medir algún tipo de resistencia. Bueno, ya sabemos que ese relé hay que cambiarlo, porque lo que puede continuar a eso es que el relé quede pegado en una posición y no conmute hacia la otra. Uno puede ver en un equipo, si estos relés vienen en zócalos, por ejemplo, que pueden venir también, sobre todo este tipo de acá, intercambiarlos para ver si la falla se corre hacia otro lado. Es una forma de ver si un relé puede estar fallado o no. La otra es si uno sospecha que hay un contacto pegado. Bueno, con un destornillador uno pega un golpecito a ver si conmuta el relé. Es decir, si el relé está conectado en la plaqueta y el equipo está trabajando y hay una bomba que tiene que encender cuando hay tensión entre estos dos bornes, es decir, cuando hay tensión en la bobina, tiene que encender una bomba y esa bomba está conectada entre este terminal y este. Bueno, si yo mido con el tester del lado de atrás de la plaqueta que hay tensión entre los terminales, y la bomba no arranca, pruebo pegándole un golpecito al relé
a ver si la bomba arranca. Esa es una forma no muy ingenieril de probar, pero suele dar resultados. Inmediatamente hay que reemplazarlo, o sea, no se queden con que si le pegaron el golpecito ya quedó trabajando bien. Algo importante a tener en cuenta acá es que la bobina es un circuito inductivo. ¿Sí? Y que acá, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que acá hay una separación, como ven, que en el momento de la conmutación puede haber arcos. Bueno, uno puede tomar las medidas para extinguir estos arcos. Hay varias soluciones que pueden ir desde, por ejemplo, poner capacitorcito o circuito RC, según cómo esté trabajando, es todo un tema. Pero el tema más importante se da acá en la bobina. Fíjense que la bobina es una bobina, un cable muy fino con muchísimas vueltas. Entonces no solamente voy a tener una componente inductiva, sino que también voy a tener una componente resistiva. Es decir, el circuito equivalente de la bobina, el relé, es este, ¿sí? Circuito RL. Y esto vale para todo, ¿no? Donde haya un bobinado, siempre en principio voy a tener esto, y si estoy trabajando en alta frecuencia voy a tener que considerar alguna capacidad, pero para estos temas me interesa esto. Fíjense que esta R que está acá, esta resistencia, es directamente la resistencia que mido con el tester en esta bobina, ¿sí? Y es la que me va a limitar la corriente por la bobina cuando yo actúe en mi circuito. Es decir, si la bobina de mi relé está conectada a un interruptor, este relé, digamos, tiene solamente dos terminales, y acá esta bobina es de 12 volts, coloco 12 voltios acá. Bueno, cuando yo cierro este circuito, cierro acá, por acá, después de un transitorio, no se olviden que esto es un circuito de primer orden, tienen un elemento que disipa energía y uno que acumula. Después de un rato, acá, bueno, después de 5 veces la constante de tiempo de este circuito, acá voy a tener una corriente I que va a ser 12 volts dividido el valor de esta resistencia que tiene el sistema, digamos. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de saber cuál es la corriente máxima que va a pasar por la bobina al momento de actuar el relé. ¿Sí? Es decir, eso me va a servir como dato para lo que yo ponga acá de interfaz entre mi sistema electrónico y mi relé. Acá, ¿qué pasa también? Sucede lo siguiente. En un circuito inductivo, ustedes saben que después, cuando yo abro acá mi sistema, abro, y esta corriente se interrumpe abruptamente, acá se va a generar una fuerza, en este sentido, fuerza electromotriz, que va a intentar mantener esta corriente. O sea, acá va a aparecer una tensión en la inductancia, en la bobina del relé, al momento de la conmutación. Es decir,
cuando yo paso de estar con la bobina del relé actuada a la energizada a dejar de energizarla, acá aparece una tensión en ese sentido. Por lo tanto, si ustedes observan, y hacemos la ley de Kirchhoff, si yo estoy alimentando el relé con estos 12 voltios que tengo acá, la sumatoria de las tensiones tiene que ser 0 a lo largo de una malla. Entonces, como verán, en este dispositivo de actuación, que en este caso es un interruptor mecánico, va a aparecer la tensión, los 12 voltios, más la tensión que genere la inductancia, que podría llegar a ser, por ejemplo, el doble de la tensión de alimentación. Esto pone en riesgo a este dispositivo, ¿sí? Cuanto más alta es esta tensión y más energía pueda acumular esta bobina, o sea, más inductivo es que resistivo, mayor va a ser esta tensión, esta contratensión que genera el relé, perdón, la bobina del relé. Por lo tanto, cuando ustedes ven los circuitos con relé, aparece entre un diodo en antiparalelo. ¿Por qué digo en antiparalelo? Porque el cátodo está puesto al positivo. ¿Por qué no lo pongo al revés? Y pues si lo pusiera al revés, la corriente pasaría por el diodo y no por la bobina. Y en la bobina yo necesito que caigan los 12 volts. ¿No? Si yo lo pongo así, pasa todo por el diodo, acá me aparecen 0,7 volts y la bobina estar en paralelo no prende nunca. O sea que esto no. Esto. ¿Para qué esto? Para que al momento, supongamos que acá está pasando una corriente determinada ahí, al momento que yo abro el contacto para desenergizar la bobina, la fuerza electromotriz que genera la inductancia de la bobina se cierre y genera una tensión y se termina cerrando por el diodo. Por eso este diodo se llama diodo de rueda libre o de freewheeling. Claro, un diodo cuando conduce entre sus bornes aparecen 0,7 volts. Entonces, en este caso, si yo pongo este diodo en la bobina del relé, van a aparecer como mucho la tensión de la fuente, en este caso 12 voltios, más la tensión del diodo, son 0,7 volts, protegiendo de esta manera a este dispositivo. Es por eso que acá ustedes siempre tienen que poner un diodito en antiparalelo con los circuitos inductivos. Recuerden este fenómeno porque lo vamos a ver más adelante. Otro tema importante con los relés es cómo se nombran. ¿Por qué? Porque uno empieza que relé inversor, que doble inversor, que simple inversor, que bueno. Normalmente todos los que son contactos, ustedes sabrán que se nombran de una manera que está estandarizada, que es la siguiente. Yo acá tengo mi normal cerrado, normal abierto y el común. Este relé, que sería este que está acá, ¿sí? Ese relé se nombra normalmente como SP-DT. ¿Qué significa esto? Significa un polo, ¿sí? La S es de single, la D es de doble, polo, y la T es de through, camino en inglés. Entonces yo tengo un polo, pero tengo dos caminos, 1 y 2.
Por lo tanto, ya tengo un polo de dos caminos. Lo que vulgarmente se conoce como relé doble inversor, ustedes saben que, por ejemplo, un relé puede venir con estos contactos repetidos, ¿no? Es decir, entonces este sería un relé DP-DT, dos polos de dos caminos cada uno, ¿sí? El más común, o el más común no, el más simple sería esto, tener esto, ¿no? Relé normal abierto y el común, es decir, que cuando se energiza la bobina, este cierra y cuando se desenergiza, se abre. Entonces este sería SP-ST, un polo, un camino. Y así puedo tener un relé, por ejemplo, piensen ustedes en su casa cómo sería un relé 4P-DT. Bueno, acá preparé algunos relés para que vean. Acá tienen un típico, lo que hablábamos recién, ¿no? DP-DT o doble inversor. Acá tienen en estos dos terminales la bobina. Acá hay un conjunto y acá hay otro conjunto de contactos. Acá tienen un SP-ST. Ahí ven los dos contactos de la bobina y el contacto normal abierto. Fíjense que son para insertar en plaquetas, ¿sí? Acá tienen uno como el que veíamos recién en la imagen. Vamos a testearlo a este. Recuerdan que tenemos la bobina en los dos pines, en este y en este que está acá. Vamos a ver un poquito mejor ahí. Acá y acá está la bobina, estos extremos. Este sería el común. Y vamos a ver si este es el normal cerrado o este otro de acá es el normal cerrado. El tester lo pongo para medir continuidad, ¿sí? Y bueno, en principio selecciono el común y busco con el otro, con la otra punta. Por ejemplo, me conecto acá, veo que está abierto, me conecto ahí, veo que también, o sea, en principio no me está funcionando el tester, a ver, o las puntas no están bien, una de dos. Veamos, detengo un segundo el video. Bueno, ahora sí, acomodé un poquito. Entonces vemos que acá tengo normal abierto y ahí tengo normal cerrado, ¿sí? Me queda ahora testear la bobina que está acá y acá, en los dos extremos, y pongo el tester en resistencia 416 ohms. En principio hasta ahí estaría bien. ¿Qué prueba faltaría ahora? Bueno, aplicarle tensión
y ver que conmute en los contactos correspondientes, ¿sí? Acá hay un caso, tengo este relé que está acá, que marca unos 284 ohm, y bueno, busquemos acá cuál es el común. Fíjense, estas puntas son muy lindas, pero bueno, aparentemente estaría dañado. Me queda probar acá y acá, a ver si esa combinación, ahí me marca continuidad, ¿sí? Claro, estoy trabajando con resistencia, voy a trabajar con continuidad. Ahí estamos, ahí está, ahí está. Entonces, en principio parecería ser este común, normal cerrado este de acá, y normal abierto este otro, de este otro lado.